Parte 1, incubadora de huevos. Entonces es un programa que controla la humedad y temperatura de 2 especies de aves. En una LCD se mostrará la interfaz de una pequeña lista donde nos muestra los nombres de las aves, y al seleccionar una nos deberá mostrar la temperatura y humedad a la que se encuentra la incubadora y el periodo de incubación en días. Por otro lado, con dos LED nos indicará uno si la temperatura está en el valor deseado y el otro si la temperatura está por debajo o por encima del valor. Entonces acá tenemos el código, todo bien documentado, pero explicaré un poco. Primero, importante agregar la librería del DHT. Después lo conectamos, decimos con esta variable que lo conectamos al pin 5 del Arduino. Creamos un objeto que se llama DHT y entre paréntesis los parámetros, pin de conexión y modelo del sensor. Después creamos una variable para la temperatura, una para la humedad y una que se llama NT, que es nueva temperatura. En el void setup tenemos la función inicio módulos, que bueno, inicia el encoder, la LCD y el DHT. Y por último los LED que vamos a utilizar. Entonces en el loop decimos que a la variable de temperatura le vamos a dar un valor que con la ayuda de esta función nos devuelve la temperatura leída por el sensor, pero cabe resaltar que la devuelve en grados Celsius. Entonces acá NT, nueva temperatura, le ponemos esta fórmula y ya nos devolverá la temperatura en grados Fahrenheit, y a la variable humedad le asignamos el valor leído por el sensor con esta función. Luego con este if llamamos a la opción subir al listado y bajar listado, que lo que nos hará será desplazarnos dentro del menú con las dos opciones que tenemos, sería esto y esto, y apaga el puerto B, lo pone en 0, y si se presiona el botón del encoder llama a la función hacer opciones. ¿Qué hace la función hacer opciones? Es un switch case también, y en caso de que la variable sea 1 llama a la opción 1 y si es 2 llama a la opción 2. ¿Qué hace la opción 1? Nos muestra las características de incubación para la primera especie de ave. Entonces primero le decimos que nos imprima la nueva temperatura, después que nos imprima la humedad, esos dos datos en la fila 0 de la LCD y en la fila 1 de la LCD los días de incubación. Y si la temperatura es igual a 100 grados Fahrenheit, que nos encienda el LED verde, de lo contrario nos encenderá el LED amarillo. Y bueno, para la opción 2 sería lo mismo. A continuación explicaré en físico. Acá está el circuito en físico, acá está el sensor DHT11, el LED verde que nos indica cuando estamos en los 100 grados y el LED amarillo que nos indica si estamos abajo de los 100 grados. Y el encoder para variar. Entonces la LCD nos dice incubadora de huevos. Si movemos en el menú tenemos pato y paloma, que son las aves que escogí. Entonces vamos con el pato y nos muestra la temperatura. Ahorita son 87 grados Fahrenheit, una humedad relativa del 46% e incubar por 28 días. Entonces ahorita con la ayuda de una secadora voy a hacer que aumente la temperatura, y cuando esté en 100 grados mostraré cuando se enciende el LED verde y se apaga el amarillo. Como observamos, cuando la temperatura llegó a 100 ya nos muestra los 100 grados Fahrenheit y nos muestra el LED verde encendido, pero ahorita la temperatura ya es menor, entonces, bueno, es mayor, entonces se muestra el LED amarillo. Ahora vamos con la otra opción, que sería paloma, que también necesita alcanzar los 100 grados Fahrenheit, y en este caso nos dice que tenemos que incubar por 17 días. Bueno, entonces en este caso solo esperé que la temperatura bajara un poco y ya se nos enciende el LED verde. Y presionamos otra vez, tenemos 98 grados. Entonces vamos a hacer que suba otra vez. Y bueno, ese sería el funcionamiento de parte 2, detección de humo. Entonces consiste en un programa que detecte humo en una cocina o en una habitación. El programa debe usar el módulo MQ2 y el funcionamiento sería el siguiente. Al momento de que el sensor detecte humo deberá activarse una alarma formada por un LED y un buzzer. La frecuencia LED debe ser de 5 Hz, la del buzzer que queda de elección, y si no hay humo debe mantenerse encendido un LED verde. Entonces este sería el código, y acá esta fila es importante porque acá decimos que nuestro sensor se conecta al pin A0 analógico, el
Arduino. Luego creamos una variable que se llama presencia, ahí almacenaremos la lectura del módulo, y luego en el void loop a la variable presencia con la función analogRead le asignamos el dato leído por el módulo, y con este if le decimos que si el valor leído es mayor o igual a 200, que nos imprima un mensaje en la LCD que nos active el LED rojo a una frecuencia de 5 Hz, lo logramos con este for, y que nos encienda el buzzer también. De lo contrario, si la lectura es menor a los 200, apaga la alarma, que sería el LED rojo y el buzzer, enciende el LED verde e imprime el valor que se está leyendo en la LCD. El valor que el módulo está leyendo lo imprime en la LCD. A continuación lo mostraré. Circuito en físico. Entonces acá está el sensor MQ2 y el LED rojo y el buzzer que se activarán cuando se llegue a los 200 acá, y el LED verde ahorita está encendido porque nos indica que estamos por debajo de los 200. Entonces voy a utilizar el gas del encendedor porque no puedo generar mucho humo. Entonces si lo pongo se puede ver que llegamos a los 200 rápido y luego empieza a disminuir la presencia otra vez. Si lo vuelvo a poner, está encendido el LED rojo y nos muestra cuidado, humo detectado, y se va a apagar hasta que baje los 200. Parte 3, detector de movimiento. Entonces consiste en un programa utilizando el sensor PIR que detecta movimiento de objetos. La detección será mediante la interrupción por hardware. Entonces debemos de ajustar la sensibilidad y el tiempo de duración del pulso. Esto se hace con los potenciómetros que tiene el módulo, y en un LCD debemos de indicar un mensaje al momento de la detección. Entonces este sería el código, y acá establecemos que es el pin de Arduino donde se conecta el módulo. Después creamos una variable para el módulo donde se almacenarán los movimientos, se llama contador, y después una variable que nos servirá para el estado anterior. Luego en el void setup, esto es lo más importante porque dice que se tiene que hacer mediante interrupción por hardware. Entonces utilizamos la función attach interrupt, y que necesita el pin para la interrupción, el nombre de la función y el evento para activarse, en este caso es rising, cuando pase de un estado bajo a alto. Y luego en el loop le decimos que el código en sí lo que va a estar haciendo siempre es, va a estar revisando que la variable anterior, si la variable anterior es diferente a la del contador, nos va a estar imprimiendo el mensaje en la LCD que es movimientos, y el contador que nos va a imprimir los movimientos que va detectando el PIR. Pero cuando se activa la interrupción, lo que va a hacer es incrementar 1 a la variable contador. Entonces si en este if en el momento que no pasa nada está en 4, y al momento de que pasa algo se interrumpe esto y deja de imprimir el 4 y aumenta en 1 e imprime 5. A continuación lo mostraré en físico. El circuito entonces lo alimentamos, y si nos movemos enfrente nos mostrará los movimientos que llevamos, en este caso 1. Esperamos el tiempo establecido, volvemos a mover otra vez y la variable aumentará y nos imprimirá cuántos movimientos van. Esperamos el tiempo establecido, el tiempo se estableció con moviendo este potenciómetro, y volvemos a mover, sube la variable, esperamos el tiempo que son el mínimo 3 segundos, volvemos a mover enfrente y aumenta, se vuelven a esperar los 3 segundos, movemos y va a aumentar el valor. Ese sería el funcionamiento. Otro consiste en implementación. Es un programa que incorpora los 3 sensores ya vistos en la práctica, y este sería el código. Entonces lo que está acá es la parte principal. Entonces acá agregamos las librerías. Estoy utilizando la LCD, el NeoPixel
y la librería del sensor de temperatura. Luego declaramos pines en este pedazo de los sensores que estamos utilizando. Ahí se comenta cada uno para que se entienda de qué son. Luego definimos objetos, la LCD, el del NeoPixel, el del sensor de la temperatura y este que es un carácter para un circulito. Después declaramos las variables como siempre de todos los sensores que estamos usando, y en el setup llamamos a la función inicio módulos. Entonces primero iniciamos el encoder, después iniciamos la LCD y escribimos un mensaje inicial en ella. Después iniciamos el NeoPixel y el DHT, el sensor de temperatura. Por último declaramos el pin del módulo del PIR y el pin donde conectamos el buzzer, que este nos servirá para una alarma. Después tenemos estas funciones que nos devuelven la temperatura y la humedad leída por el sensor de DHT, y luego decimos, como vamos a hacer una interfaz en lista, hacemos uso del encoder y decimos que si la variable de conteo del encoder no es igual a la del estado, entonces que llame la función subida al listado, de lo contrario llama la función bajar listado, y siempre va a tener el anillo, siempre que se encuentre ahí va a tener el anillo del NeoPixel apagado, y luego actualiza la posición del encoder. Y si se presiona el botón del encoder va a llamar a la función hacer opciones. Entonces acá tenemos la función del encoder, y en el subida al listado es un switch case que nos muestra las opciones que serían temperatura, alarma de humo y sensor de movimiento. Esas serían las tres opciones que tenemos. Y después tenemos la primera, hacer opciones, llama a cada opción que las nombraré aquí abajo. Opción 1, donde decimos que si la temperatura es menor a 28 grados, que nos imprima temperatura normal, la temperatura actual, y una pequeña secuencia de color amarillo. Después lo mismo pero ahora en color amarillo y anaranjado. Y por último, que si la secuencia es mayor a 39 grados, perdón, la temperatura es mayor a 39 grados, que nos imprima el color amarillo, anaranjado y rojo en el NeoPixel. La opción 2 es para el sensor de humo, es prácticamente el circuito número 2 que ya se mencionó minutos atrás. Y por último tenemos la opción 3, que es para el módulo PIR, que sería este pedazo que está acá. A continuación pasaré a mostrar funciones. Acá está el circuito en físico, acá está el encoder para hacer una selección entre los diferentes módulos. Acá tenemos el buzzer, el sensor de temperatura, el sensor de humo, el NeoPixel, y el que no se ve pero está acá es el módulo PIR. Bueno, entonces tenemos una lista que dice sensores del hogar. Entonces si giramos acá tenemos la opción de temperatura, alarma de humo o sensor de movimiento. Entonces vamos a ver la temperatura. Si pulsamos nos mostrará la temperatura a la que nos encontramos, en este caso temperatura normal 28 grados centígrados, y se encienden 4 píxeles en color amarillo el NeoPixel. Entonces a continuación voy a subir un poco la temperatura. Por una secadora sube un poco la temperatura, y si la temperatura sube y se quiere ver el color, la temperatura a la que estamos, presionamos acá y nos muestra que la temperatura está subiendo a 31 grados centígrados. Y como podemos ver ahora se enciende otro pedazo en color naranja. Voy a subir otra vez un poco la temperatura. Ya he subido la temperatura y como podemos ver ahora nos muestra temperatura muy alta, 39 grados centígrados, y ya nos muestra la última parte del NeoPixel en color rojo. Entonces, como podemos ver, ese sería el funcionamiento. Luego tenemos alarma humo. Escogemos esta opción, nos muestra que la presencia de humo es de 64, en este caso usaré un poco de gas. Entonces si presionamos, vemos que va subiendo. Y nos sale cuidado, humo detectado. Se activa una alarma y una pequeña alarma también luminosa. Luego empieza a bajar la presencia. Y después tenemos el sensor de movimiento. Entonces en este, si seleccionamos, ahorita nos muestra que sin movimiento
y nos muestra el LED en azul, pero si presionamos ahora que nos estamos moviendo enfrente, marca movimiento detectado y el NeoPixel en rojo. Como podemos ver ahorita, la temperatura ya bajó a 35 grados centígrados, entonces ya se ya se eliminó la parte roja del NeoPixel y ya nos dice que está bajando, pero todavía está el color naranja y el color amarillo. Vamos a esperar a que baje un poco más. Bueno, ahorita podemos ver que la temperatura ya bajó y nos aparece temperatura normal otra vez, 28 grados centígrados, y se vuelven solo los LED amarillos de nuevo. Ese fue el funcionamiento. Muchas gracias.